Qué vida tan hermosa me has dado, Señor. La vida que Jesucristo a este mundo mostró. Oh, cuánto me asombra tu sabiduría. Me diste tu espíritu y la vida es. Oh, qué vida tan hermosa me has dado, Señor. La vida que Jesucristo a este mundo mostró. Oh, cuánto me asombra tu sabiduría. Me diste tu espíritu y la vida en él. Por eso es que nace de mí esta alabanza en gratitud por hacerme feliz. Los saludo con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Gracias le damos al Señor por este día que Dios nos ha dado para poder estar en su presencia, para que juntos podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ensanchándonos, ¿no es cierto?, para recibir todo aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. El día no ha terminado todavía, ¿no es cierto?, y tenemos que estar agradecidos a Dios porque pudimos, ¿no es cierto?, pasar este día victorioso, ¿no es cierto?, airoso y agradecido al Señor por su guía, por su dirección, por lo que Él nos viene hablando y cómo Él nos viene enseñando en este tiempo a través de sus siervos, ¿no es cierto?, aquel que Él puso para que por medio de Él nosotros vayamos siendo perfeccionados. Son, como siempre decimos, tiempos malos, tiempos difíciles, algo que Dios le decía a Timoteo en las cartas a Timoteo, ¿no es cierto?, dice, vendrán tiempos malos, ¿no es cierto?, donde el hombre será cruel, intemperante. Bueno, son las cosas que hoy nosotros vemos, las cosas que sabemos ya que van a pasar, y bueno, que si hay, que si hoy todavía no se está manifestando, ¿no es cierto?, en plenitud, es por causa de que hay alguien que todavía en este tiempo la está deteniendo, y es la iglesia, ¿no es cierto?, el Espíritu de Dios en la iglesia, que es el que está orando, ¿no es cierto?, y que es el que está practicando la justicia a través de todo lo que está aprendiendo para que esto no se manifieste, ¿no es cierto?, que es lo que Dios nos permite a nosotros, poder llevar este evangelio y poder predicar esta palabra al perdido, ¿no es cierto?, por palabra, o como escuchábamos, ¿no es cierto?, al día de anoche, por la conducta, por las obras, por cómo vivimos, ¿no es cierto?, para que sin palabra podamos ganarlo para nuestro Señor Jesucristo, porque creemos en todo lo que Dios dice que ha hecho con cada uno de nosotros. Yo agradecido a Dios por todos ustedes que están ahí, ¿no es cierto?, y bueno, quizás no sea una palabra, ¿no es cierto?, que nos haga saltar hasta el techo, que tendremos que dar gritos de júbilo, pero es una palabra, ¿no es cierto?, que seguramente nos va a alumbrar y nos va a estar guiando, ¿no es cierto?, y para eso siempre le rogamos a Dios que Dios nos conceda esa gracia y la sabiduría, ¿no es cierto?, para poder desarrollar esa palabra que sea de beneficio para todos nosotros, y que lo que haga Dios en nosotros a través de esa palabra sea de beneficio, ¿no es cierto?, para nuestros prójimos. Oremos al Señor y luego vamos a compartir la palabra. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, te doy las gracias. Gracias por este nuevo día que tú nos has regalado, Padre Celestial. Gracias porque hemos podido participar de todo, bendito Dios, y darte las gracias, porque no nos falta la dirección y nos falta el consejo que nos vaya guiando a nosotros a llegar a tu presencia. No hay nada, Señor amado, que pueda hacer esa obra en nosotros como tú la vienes haciendo con nosotros, Señor. Si hay un cambio en nosotros, Dios mío, es por causa de que nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y lo hemos confesado con nuestras bocas, Señor, muerto y nacido de nuevo, y de ahí tú estás haciendo una obra con nosotros que glorifica tu nombre, Padre Celestial. Gracias por tu dirección, gracias por tu palabra.
Ahora, Dios mío, estamos aquí para compartir estas palabras, esperando, Dios mío, que tu Espíritu Santo se encargue de ministrarnos, de enseñarnos, de guiarnos, de guiar, de alumbrar a nuestros hermanos, Señor, a los que están congregando con nosotros y a aquellos que se suman, que no congregan con nosotros, Señor. Para ellos también seas tú alumbrándole los ojos, el entendimiento, para que entendiendo el plan y el propósito tuyo, Dios mío, lo abracen y no lo suelten nunca más, bendito Dios, esperando ese momento glorioso en que nuestro Señor Jesucristo venga a buscar a la iglesia. Nosotros reconocemos tu soberanía, porque sin tu soberanía nosotros jamás podríamos hacer nada. Sin tu ayuda no podríamos avanzar, Señor amado, y no podríamos hacer nada, bendito Dios. Por eso que reconociendo tu soberanía es que nosotros vamos a ti diciéndote, Señor amado, ayúdanos. Ayúdanos y ve delante nuestro, Señor amado, en todo lo que vayamos a emprender para que nuestros caminos puedan prosperar. Bendice a cada uno de mis hermanos que en este día se conecta, Dios mío, para poder escuchar, y bendice, Señor amado, también, Dios mío, para que no se vaya a cortar el internet donde ellos pueden estar participando. Toma el dominio y el control de todo, Señor, que si alguno está enfermo, Dios amado, la enfermedad no impida el que ellos puedan escuchar tu palabra y puedan participar en este día juntamente con nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchísimas gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta que escribiera el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, a los Efesios, el capítulo 1, el versículo 3, amados hermanos. Capítulo 1 de la carta a los Efesios. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uno siempre está orándole al Señor, pidiéndole a Dios, ¿no es cierto?, esa palabra que pueda edificar en nuestros corazones y que nos pueda arrojar luz, ¿no es cierto?, para que nosotros no vayamos a errar, sino que podamos estar, ¿no es cierto?, siendo iluminados por Dios en el camino, avanzando, ¿no es cierto?, con el anhelo de poder alcanzar el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y eso es firme, el propósito, el plan de Dios es firme, que no va a haber nada ni nadie que lo vaya a detener o hacerlo retroceder en lo que ella pensó que iba a hacer. La carta a los Efesios, el capítulo 1, el versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y gracias a Dios por todo esto. Gracias a Dios porque fuimos hallados fieles por Dios, ¿no es cierto?, para que a nosotros se nos fuese confiado todas estas cosas. Si nosotros nos remontásemos, ¿no es cierto?, a nuestro pasado, ¿no es cierto?, si bien nosotros creemos de que hemos muerto, no podemos olvidarnos de donde Dios nos sacó a nosotros y ser ingrato, ¿no es cierto?, dándole la gracia a Dios por la obra que Él ha hecho con nosotros y cómo es que Él nos libró a nosotros de la esclavitud del sistema de este mundo. Nosotros no ignoramos porque Dios nos viene hablando todo el tiempo, ¿no es cierto?, y nos viene alumbrando y nos viene enseñando qué éramos nosotros, pero que lo que más tiene valor ahora es lo que hoy nosotros somos delante de la presencia del Señor. Pero no podemos olvidar, ¿no es cierto?, que ya la palabra de Dios habla, ¿no es cierto?, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, habiendo Dios revelado ya al principio, ¿no es cierto?, cuando Adán y Eva, ¿no es cierto?, le desobedecen a Dios, ya Dios habló, ¿no es cierto?, del final de las cosas, ¿no es cierto?, y de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, de que Dios iba a enviar a aquel, ¿no es cierto?, que iba a salvar al hombre y que iba a llevar al hombre, ¿no es cierto?, para que se pudiera reconciliar con Dios. En el libro de Isaías, capítulo 53, ahí habla, ¿no es cierto?, y relata ahí lo que iba a pasar, ¿no es cierto?, tiempo después, ¿no es cierto?, y que vemos que todo eso tuvo un cumplimiento, ¿no es cierto?, en este tiempo para nosotros, que es lo que a nosotros nos concede, ¿no es cierto?, hoy, poder estar delante de la presencia de Dios, y que estando delante de la presencia de Dios, ¿no es cierto?, podemos alabar su nombre y estarle eternamente agradecido a Dios de que Él haya comenzado una obra con nosotros y que la vaya perfeccionando, ¿no es cierto?, en nosotros, para que se pueda beneficiar otro y que otro pueda alcanzar lo que Dios se propuso hacer con nosotros. Dice:
Vamos a leer el libro de Isaías, el capítulo 53. Dice así algo, es un pasaje que todos conocemos, porque siempre se tocó este pasaje, ¿no es cierto? Quien dice para poder evangelizar, para poder alumbrar, para poder enseñar. Acá habla, ¿no es cierto?, de cosas tremendas. Ya cuánto, cientos de años antes había hablado ya, ¿no es cierto? Y que después tendría un fiel cumplimiento cuando el renuevo, nuestro Señor Jesucristo Emmanuel, ¿no es cierto?, viene a la tierra para traer salvación al hombre, para reconciliar al hombre y llevarlo a la presencia de Dios al hombre. Dice así, ¿quién ha creído nuestros anuncios? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿Quiénes han creído? Aquellos que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, aquellos que fueron creados en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, aquellos que ya estaban dentro del plan y dentro del propósito de Dios, son aquellos, ¿no es cierto?, a los cuales han creído. Dice la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, dice, nosotros somos nación santa, real sacerdocio, escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Vio? Un propósito es de que a través de nuestra vida se pueda ver la vida de nuestro Señor Jesucristo en nuestro andar, en nuestro caminar, porque creemos, ¿no es cierto?, a los anuncios de Dios que ha hecho sobre aquello, ¿no es cierto?, con que Él planeó hacer algo, ¿no es cierto?, y que están dentro de su propósito. Y en esto entramos nosotros. Hemos creído y le tenemos que dar gracias a Dios por todo ello. Por eso es que dice, ¿quién subirá? Dice, ¿no es cierto? Subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecerle de él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice, ¿no es cierto?, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué hablamos de esto? Para que nosotros tengamos presente, ¿no es cierto?, la oportunidad que Dios nos brindó a nosotros, porque Dios sujetó a todo en desobediencia para que en la desobediencia de ellos nosotros podamos entrar en la presencia de Dios, ¿no es cierto?, y de esa manera poder tener una relación con Dios y de que Dios nos adopte como hijos suyos. A los suyos vino, ellos no le creyeron, ellos lo rechazaron, ellos todavía siguen esperando al Mesías, nosotros creímos y no lo vimos y entramos a la presencia de Dios y Dios nos adoptó a nosotros como su hijo y nos hizo a nosotros miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos a Él por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Vio? Entonces, ¿cómo no vamos a darle gracias a Dios? Si ya Dios habló de antemano, ¿no es cierto?, sobre todas estas cosas que iban a pasar. Y para eso Dios nos viene hablando, ¿no es cierto?, y nos muestra a través de la palabra del Señor lo que es el retrato del hombre que está apartado de Él. Si nosotros empezamos a leer desde el versículo capítulo 1 de la carta a los Romanos, el versículo 18 en adelante, ahí muestra la condición del hombre que está separado de Dios, ¿no es cierto?, y que del cual Dios apartó su rostro. ¿Se da cuenta? Y que no lo mira y que no tiene una relación con él. Pero que hoy nosotros vemos que en este tiempo Dios le quiere enseñar al hombre algo a través de todas las situaciones que están pasando, a través de esta pandemia, para que el corazón del hombre busque la ayuda de Dios, ¿no es cierto? Y se vuelva a Dios, manifestando Dios su misericordia para con el hombre. Mire, dice el capítulo 2, el versículo 1 de la carta a los Romanos. Si bien nosotros miramos desde el capítulo 1, verso 18 en adelante, vamos a tomar este pasaje. Dice así, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzga, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas lo cual de tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Y si usted se va al capítulo 1, verso 18, ahí le muestra por qué Dios le está hablando de esta manera, por cuál es la condición del hombre.
y que el hombre, mientras que fue pasando el tiempo y que va pasando el tiempo, más se va separando de Dios por la forma de vida que está teniendo. O decir por la forma de vida, aunque nosotros sabemos que espiritualmente no la tienen. ¿Se da cuenta? Porque la vida nosotros la recibimos cuando creímos en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino. Pero nosotros no éramos mejor que ellos, ni estábamos mejor que ellos, porque en esa condición nosotros estábamos acá en la tierra, pero estábamos dentro del plan y dentro del propósito de Dios. Y que seguro que dentro de todo lo que están hoy en la actualidad, acá alrededor nuestro, en todo el mundo, ¿no es cierto? Y que todavía no han aceptado a Cristo, también hay personas, ¿no es cierto?, que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y que son hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para las buenas obras y que quizás están ignorando sobre todas estas cosas, pero que están dentro del plan y dentro del propósito de Dios. Por eso que nosotros no podemos no estar atentos a todo lo que Dios nos viene hablando. Dios habla a través de la primera carta a los Corintios y dice, ¿no es cierto?, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros seáis desviados, ¿no es cierto?, de la verdadera fidelidad, ¿no es cierto?, y vuestros sentidos sean desviados de ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Vio? El propósito del diablo, dice, es venir, hurtar, es matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. ¿Vio? Eso es lo que él vino a hacer. ¿Se da cuenta? Y empezó, ¿no es cierto?, con la raza adánica, comenzó con Adán, cuando vino y a través del engaño sedujo el corazón de Eva, que lo saca del propósito de Dios y que la lleva a Eva, ¿no es cierto?, a darle de esa manzana, perdón, de esa fruta, ¿no es cierto?, a Adán, ¿no es cierto?, para que comiendo esa fruta desobedeciera a Dios, ¿no es cierto?, y causara todo lo que causó hoy, ¿no es cierto?, en la humanidad. ¿De qué manera se encuentra el hombre? O sea, si nosotros miramos la carta a los Romanos, capítulo 5, el verso 17, en adelante, nosotros vemos que Dios ahí nos habla. ¿Por qué hoy la humanidad se encuentra así? ¿Y por qué tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo para que el hombre se pueda reconciliar con Dios? Porque estaba separado de Dios. Y ahí manifiesta Dios su misericordia, una vez más, para con el hombre a través de la vida de su Hijo, que es el que muere en la cruz, carga con el pecado de todos los hombres y derrama hasta la última gota de su sangre para pagar un precio, ¿no es cierto?, por la vida de todos los hombres de todos los tiempos. Entonces el hombre no puede decir que Dios no le dio una oportunidad, porque Dios le da la oportunidad al hombre para que se arrepiente y se vuelva a él. Entonces la carta a los Romanos, el capítulo 5, verso 17, muestra, ¿no es cierto?, cómo el hombre llegó a ese estado, pero muestra también, ¿no es cierto?, la posición que hoy nosotros ocupamos delante de Dios y que esa posición la tenemos que traer a este estado y que es lo que nos lleva a nosotros, al creer que estamos en esa posición, a vivir en la práctica de la justicia en nuestra obediencia a Dios, por lo que hoy nosotros creemos que somos. ¿Qué es lo que nosotros somos? Se preguntó en algún momento. Y a veces nosotros, sabiendo que somos hijos de Dios y que testificamos que somos hijos de Dios, ¿no es cierto?, vivimos de una manera totalmente diferente de lo que nosotros estamos diciendo. Y se trata uno de esa manera, ¿no es cierto?, como persona que es pecadora, cuando Dios dice lo contrario de cada uno de nosotros, porque dice que los que fueron bautizados de Jesucristo fueron revestidos. Eso lo dice la palabra de Dios, no es un invento nuestro. ¿Vio? Si nos mira como a Cristo, dice, porque el que está vestido, dice, el que se bautizó en Jesucristo, está revestido de Jesucristo, quiere decir que él no está mirando nuestro interior, está mirando este cuerpo, no está mirando la humanidad nuestra, ¿no es cierto?, que es débil, está mirando la fortaleza de lo que Dios ha hecho con nosotros y de lo que nosotros somos como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nos ve a nosotros en Cristo. Entonces, la carta a los Romanos, capítulo 5, perdón, verso 17, dice así: pues si por la transgresión de uno, Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe en la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo Dios nos mira ahora a nosotros? Como a justos, porque nos está mirando en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo.
De eso es lo que Dios nos venía hablando antes de que comenzara esta pandemia, algo que nosotros íbamos a tener que defender, porque no todos, ¿no es cierto?, creen en esa palabra y se siguen mirando, ¿no es cierto?, como hombres terrenales, como personas humanas de acá de la tierra, ¿no es cierto?, y se ven como pecadores, pero a la vez dice que son hijos de Dios. Entonces, la carta a los romanos dice, ¿no es cierto?, que con el corazón se cree para justicia, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Vio? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Vio? Es algo tremendo, porque yo puedo confesarlo con mi boca, pero si no lo estoy creyendo en mi corazón, todo lo que yo digo no tiene ningún valor. Entonces yo tengo que creer a lo que Dios dice que ha hecho conmigo. Entonces, si yo creo, ¿no es cierto?, que soy morada del Dios vivo, templo del Espíritu Santo de Dios, estoy creyendo que estoy dentro de Jesucristo, que Cristo tomó el control de mi vida, se metió dentro mío, entonces yo lo estoy creyendo porque Dios me dio un corazón nuevo. Ezequiel 36 dice, ¿no es cierto?, quitaré el corazón de piedra de vosotros y pondré un corazón de carne, un corazón, ¿no es cierto?, totalmente diferente de lo que nosotros teníamos, para que dentro de ese corazón nosotros guardemos, ¿no es cierto?, como un buen depósito, todas aquellas cosas que Dios nos viene hablando, para que nosotros lo podamos practicar, porque hemos creído, porque lo recibimos, ¿no es cierto?, y que lo que nosotros hemos creído en nuestro corazón son las cosas que nosotros estamos manifestando, son las cosas las cuales nosotros estamos, ¿no es cierto?, confesando todos los días. Entonces, si usted no cree en el corazón, si hay alguien que no cree en el corazón, pero lo confiesa con su boca, no tiene valor. Ahora, si lo cree acá y lo está confesando, eso es lo que tiene valor, que ahí, es ahí donde nosotros entramos en lo que nosotros leímos, ¿no es cierto?, en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿No? Es ahí, porque es ahí donde Dios nos vio a nosotros por lo que Él hizo con nosotros a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos mató como pecadores, nos metió en Cristo y ahora somos justos delante de Dios y somos sus hijos. Y porque somos justos, somos sus hijos, Dios nos confió a nosotros lo que quizá a otro no le confió. Todas las riquezas espirituales se nos fueron dadas a nosotros. La vida y la virtud de nuestro Señor Jesucristo. Y que esas son las riquezas, ¿no es cierto?, las cuales nosotros tenemos que ir manifestando día a día, ¿no es cierto?, a través de todas las situaciones que nos tocan pasar y que estamos viviendo diariamente. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. ¿Dónde Dios nos bendijo? Dentro de su reino, en los lugares celestiales, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, es donde Dios nos bendijo a nosotros, como hombres y mujeres espirituales que murieron y nacieron de nuevo, ¿no es cierto?, que creyeron con su corazón, lo confiesan con su boca, que por la fe lo recibieron todo. Es a eso a quien Dios le confió todas estas riquezas, y que no se la confió a Adán, y que no se lo confió al mundo, se lo confió a su iglesia, se lo confió a sus hijos, nos lo confió a nosotros, para que esa riqueza, que son la vida, las virtudes de nuestro Señor Jesucristo y las aras del Espíritu que recibimos en parte, ¿no es cierto?, para lo que vayamos a vivir por la eternidad y podamos tomar todo de esa riqueza, Dios nos la confía a nosotros ahora en este tiempo, para que por medio de ello nosotros vayamos siendo perfeccionados y se vaya manifestando a través de nosotros. Entonces miramos, somos pobres, ¿no es cierto?, pero con lo que tenemos enriquecemos mucho. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía una almohada donde recostar su cabeza, ¿no es cierto? Él no tenía dinero con que se manejaba, pero Dios no le hizo faltar nada y le suplió todo. Entonces él era pobre, pero en su pobreza a nosotros nos enriqueció y nos metió dentro de la presencia de Dios para que tengamos una relación con Dios. Gloria a Dios. Bendito. Por eso es que nosotros tenemos que tener ese encuentro con nuestro Señor por la fe. Tenemos que buscar, ¿no es cierto?, con más insistencia la presencia de Dios, el poder relacionarnos con Dios y rogarle a Dios, ¿no es cierto?, que Él cumpla su propósito con cada uno de nosotros. Porque no le dijo a otro lo que nos dice a nosotros, ¿no es cierto? Porque el plan de Dios, el propósito de Dios es formarnos a nosotros a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Yo? A nosotros.
no está hablando de otro. Por eso es que si nosotros miramos lo que dice en el capítulo 2, verso 11 de la misma carta a los Efesios, dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros, así nos encontrábamos nosotros. Pero mire qué dice después, en el versículo 13: pero ahora estáis en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin santo y sin mancha delante de él. Entonces, ¿qué dice la carta a los Efesios 2.10? La carta a los Efesios 2.10 dice esto, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esto no es por lo que alguien nos pueda decir a nosotros que tenemos que hacer, sino que esto es por lo que Dios dice que ha hecho con nosotros y que nosotros por la fe estamos creyendo a todo lo que Dios viene hablando. Estamos creyendo a todo lo que Él dice que ha hecho con nosotros, que es lo que nos lleva a nosotros a vivir de una manera totalmente diferente de lo que vive la sociedad hoy, alejado de Dios. Entonces, ¿qué vemos? Nos vamos a volver de vuelta, ¿no es cierto?, al Evangelio según San Mateo, pero no podemos nosotros no recordar que ya Dios nos habló, ¿no es cierto?, que el hombre a medida que va pasando el día, los días, ¿no es cierto?, se va haciendo más cruel, más intemperante, aborrecedor de lo bueno, amante de lo malo. Algo que se escribió ya hace más de 2000 años atrás, pero que hoy nosotros vemos al final de los tiempos, ¿no es cierto?, la manifestación del hombre y cómo es que el misterio de iniquidad ya está en acción, pero que hay quienes al tiempo lo están deteniendo. ¿Y quiénes son los que lo están deteniendo? La iglesia, nosotros, que somos aquellos que fuimos llenos del Espíritu Santo de Dios, donde Dios derramó su Espíritu Santo y a quien Dios le confió, ¿no es cierto?, la vida y las virtudes de nuestro Señor Jesucristo para que se pueda manifestar a través de nosotros en beneficio de otros, porque no es que Dios nos lo confió a nosotros para que nosotros digamos, bueno, somos más que otros, no, es para que a través de nosotros con humildad, ¿no es cierto?, le podamos transmitir a otro y que otro también pueda creer y pueda entrar dentro del plan y dentro del propósito de Dios. Entonces dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. No podemos andar de otra manera. Nosotros creímos, podemos estar físicamente acá en esta tierra, pero espiritualmente, si nos miramos como Dios nos está viendo, estamos dentro de su presencia y no podemos salirnos de ahí por más que queramos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace en este tiempo? Alentarnos. Alentarnos para que nosotros no bajemos nuestros brazos, sino que podamos continuar, ¿no es cierto?, con el anhelo de poder alcanzar el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Yo le ruego que se aliente, que se fortalezca, que en medio de las situaciones le dé el valor a lo que tiene un verdadero valor, ¿no es cierto? Y que no descuide nada de todo aquello que Dios le confió a usted, sino que creyendo al plan y al propósito de Dios, aunque quizás se venga equivocando, ¿no es cierto?, cometiendo errores, entienda esto, algo que Dios dijo anoche, ¿no es cierto? Padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. Y nosotros mientras seamos disciplinados por Dios, porque Dios nos está disciplinando a cada momento, ¿no es cierto? Si mientras seamos disciplinados por Dios tenemos que estar seguros y estar tranquilos que estamos en una relación con Él y que Él todavía nos ama. El problema es cuando alguien está haciendo algo que no está bien, ¿no es cierto? Y la conciencia no lo está acusando y el Espíritu Santo no se entristece dentro de él. ¿Vio? No está siendo corregido, no está siendo disciplinado. Entonces ahí sí que hay que preocuparse. Entonces guardemos y cuidemos. No se olvide, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que andemos en santidad delante de su presencia, sin mancha y sin arruga, para que nosotros seamos aquellos que fuimos creados en Jesucristo para las buenas obras que ya preparó Dios de antemano, para hacerlo con cada uno de nosotros. Y este es el tiempo que Dios nos da para que nosotros podamos vivir de esa manera. Los aliento a continuar.
a no dejar caer nada por tierra, sino a darle el valor a todo lo que Dios tiene para su vida. Agradecido a Dios por cada uno de ustedes que están ahí. Hoy los aliento nuevamente. Quédense en sus casas. No se olviden, quizá el gobierno dio una libertad, ¿no es cierto?, para que el hombre, teniendo conciencia, tomando conciencia de la gravedad de la situación, empiece a cuidarse, no porque lo estén obligando, sino porque decide o determina voluntariamente hacer las cosas bien y obedecer, ¿no es cierto? Obedecer, mirando que el gobierno está puesto por Dios, y el que le resiste a él, le resiste a Dios. No vayamos a ser nosotros quienes le resistamos a Dios, sino que se pueda manifestar a través de nosotros, ¿no es cierto?, nuestra obediencia a Dios y nuestro amor por el Señor. Cuídense, guárdense, hagan las cosas bien, no salgan de sus casas. Que Dios los bendiga mucho. Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes y les vuelvo a reiterar, ya pronto pasa esto, nos volveremos a juntar para que juntos podamos alabarle al Señor, ¿no es cierto? Y bueno, cuando pasen todas estas cosas, nos podremos abrazar. Un fuerte abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga mucho. Amén.